El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar. Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que empieza con una promesa de celebración y termina en una lucha helada por la simple supervivencia. Estamos a finales de 1950, en plena Guerra de Corea. Y para miles de soldados, la figura del general Douglas MacArthur es casi mítica. Les ha hecho una promesa muy clara. La guerra estará ganada y todos estarán en casa para Navidad. Y la verdad, sonaba totalmente creíble en ese momento. El desembarco en Incheon había sido un éxito rotundo. Las fuerzas norcoreanas estaban huyendo en desbandada. Claro. La victoria parecía estar al alcance de la mano. Pero ya sabemos que en la guerra, las promesas se rompen muy fácilmente. Especialmente cuando esa promesa choca de frente con la realidad. Con las montañas heladas de Corea del Norte, cerca de un lugar con un nombre que pasaría a la historia. El embalse de Chosin. Allí no hubo villancicos, claro. En lugar de eso, 30,000 soldados de la ONU se encontraron con una sorpresa aterradora. Una sorpresa en forma de 120,000 soldados chinos. Los habían rodeado en secreto, en medio de uno de los inviernos más brutales que se recuerdan. ¿De qué temperaturas hablamos? Temperaturas de hasta 38 grados bajo cero. La promesa de Navidad, de repente, se convirtió en una auténtica pesadilla. Hoy vamos a desentrañar cómo se llegó a ese punto. Cómo una ofensiva que se suponía final se transformó en una de las retiradas más desesperadas de la historia militar. Y en el comienzo de lo que el propio MacArthur, con mucha amargura, llamaría una guerra completamente nueva. Perfecto. Para entender el desastre creo que tenemos que empezar por el ambiente de ese momento. Hablas de una promesa, y eso implica un nivel de confianza, quizás hasta de arrogancia, muy alto. Sí, sin duda. Venía directamente del éxito de Incheon. Fue una operación anfibia tan brillante que cambió el curso de la guerra en días. Y eso generó lo que en el ámbito militar a veces se llama la enfermedad de la victoria. Te sientes invencible. Exacto. MacArthur y su alto mando en Tokio estaban convencidos de que el ejército chino no se atrevería a intervenir. O que si lo hacía, sería, con una fuerza insignificante. Y por eso se lanza la ofensiva en casa para Navidad. Un plan para avanzar a toda velocidad hasta el río Yalu, la frontera con China, y acabar con todo. Una carrera hacia la meta. Pero correr así en territorio enemigo suena muy arriesgado. ¿Cómo estaba organizada esa ofensiva sobre el terreno? Ahí está, digamos, la clave del problema. El avance estaba dividido en dos. Por el oeste, el octavo ejército. Por el este, internándose en esas montañas heladas, el Cuerpo X de Estados Unidos. Entiendo. Y es crucial entender que estas dos fuerzas operaban de forma independiente, por orden directa de MacArthur. Entre ellas había una brecha enorme, un hueco de decenas de kilómetros de terreno montañoso sin defender. Era una invitación al desastre. Una invitación que los chinos aceptaron. Pero dentro de ese Cuerpo X había un comandante que parece que no se creía del todo esta historia de la victoria fácil. ¿Quién era? El general Oliver P. Smith, comandante de la Primera División de Marines. Un hombre metódico, muy cauto, que desconfiaba profundamente de los informes de inteligencia que decían que no había chinos en la zona. O sea, mientras el alto mando le decía, ¡corre!, él avanzaba con una lentitud que exasperaba a sus superiores. Era una especie de desobediencia silenciosa. Podría verse así, pero era puro pragmatismo. En lugar de solo avanzar, Smith usaba el tiempo para construir bases de suministro fortificadas en puntos clave como Hagaruri y Kotori. Incluso construyó una pista de aterrizaje en medio de la nada. Estaba construyendo una red de seguridad. Exacto. Le decía a sus hombres, no vamos a olvidar nada en nuestra prisa por avanzar. No sabía lo proféticas que iban a ser esas palabras. Estaba, sin saberlo, construyendo las islas de supervivencia que salvarían a su división. Y mientras Smith avanzaba con pies de plomo, China ya movía sus piezas. Habían advertido que intervendrían, pero nadie les hizo caso. Washington y Tokio lo desestimaron. Pensaron que era un farol. Creían que la China de Mao, recién salida de una guerra civil, no tenía la capacidad ni la voluntad de enfrentarse a Estados Unidos.
Uno de los mayores errores de cálculo de la Guerra Fría. Sin duda. Y mientras los generales miraban los mapas, cientos de miles de soldados del Ejército Popular de Voluntarios cruzaban el Yalu de noche, en silencio, moviéndose por las montañas sin ser detectados. Eran como fantasmas. La trampa entonces estaba lista. Solo faltaba que se cerrara. ¿Cuál fue el momento exacto en que esa promesa de Navidad se hizo añicos? La noche del 27 de noviembre de 1950. De repente, de todas las colinas, miles de cornetas chinas empezaron a sonar en la oscuridad helada. ¡Qué imagen! Seguidas de silbatos y oleadas masivas de infantería. El 9º Cuerpo de Ejército chino se abalanzó sobre las posiciones dispersas del Cuerpo X. En cuestión de horas, pasaron de ser un ejército conquistador a ser una fuerza sitiada. Fragmentada, rodeada. Y superada en número. Hablamos de 4-1. Y todo esto con un clima que ya de por sí era una tortura. 38 grados bajo cero. Es que es difícil siquiera imaginarlo. ¿Cómo se lucha en un ambiente así? Es que casi no se puede. El frío se convierte en tu principal enemigo. El metal de las armas se vuelve tan frágil que se rompe. El aceite lubricante se congela, inutilizando rifles, ametralladoras. Todo deja de funcionar. Todo. Las baterías de las radios mueren en minutos. No hay comunicación. El plasma sanguíneo en las tiendas médicas se congelaba, se hacía sólido. He leído relatos de médicos que tenían que descongelar las ampollas de morfina en su propia boca antes de inyectar a los heridos. Es completamente cierto. Y para un herido, el frío era una sentencia de muerte. Para tratar una herida, había que cortar el uniforme, exponer la piel al aire helado, y eso provocaba congelación casi instantánea. Gangrena. Luchaban contra los soldados chinos y contra el planeta mismo. Era una batalla por la supervivencia a un nivel muy primario. Es un escenario apocalíptico. Pero hay una ironía terrible en todo esto. Los chinos, que parecían una fuerza imparable, también estaban sufriendo de una forma inimaginable por ese mismo frío, ¿no? Exactamente. Y esa es una de las grandes tragedias de Chosin que a menudo se pasa por alto. El 9º Cuerpo de Ejército chino había sido desviado de una zona más cálida para esta ofensiva. No tenían ropa de invierno. ¿Cómo es posible? Muchos llevaban uniformes de algodón y zapatillas de lona en la nieve, sin sacos de dormir, sin comida suficiente. ¿Y cómo se lanza una ofensiva en esas condiciones? Con una disciplina de hierro y un desprecio absoluto por las bajas. Pero el resultado fue catastrófico para ellos también. Hay testimonios de patrullas estadounidenses que encontraron compañías enteras de soldados chinos congelados en sus posiciones. Increíble. Cuerpos sólidos, con los rifles todavía apuntando, muertos por hipotermia sin haber disparado un solo tiro. Se estima que sus bajas por el frío superaron a las sufridas en combate. ¡Qué horror! En medio de este infierno, la batalla se rompe en focos de resistencia. Y hay una historia que siempre me ha parecido especialmente desoladora, la de la Task Force Faith. Sí, la Task Force Faith era una unidad del ejército, no de los marines, que quedó aislada al este del embalse. Unos 2.500 hombres bajo el mando del teniente coronel Don Carlos Faith Jr. Su situación era insostenible. Estaban completamente solos. Completamente. El 1 de diciembre, Faith toma la única decisión que le quedaba, intentar romper el cerco y retirarse, pero se negó a abandonar a sus heridos. ¿Cuántos eran? Cargó a unos 500 de ellos en camiones y formó un convoy desesperado. Una decisión heroica, pero que debió ralentizarlos enormemente, fatalmente. El convoy fue emboscado casi de inmediato. Los camiones llenos de heridos se convirtieron en blancos fáciles, fueron destruidos uno por uno. El propio coronel Faith murió en combate y la unidad se desintegró. ¿Y los supervivientes? Tuvieron que avanzar a los heridos que no podían caminar y huir en pequeños grupos a través del hielo del embalse. ¿Cuántos lo lograron? De los 2.500, solo 1.050 llegaron a las líneas amigas. Y de esos, apenas 385 estaban en condiciones de seguir luchando. Fue una aniquilación. ¡Qué historia tan terrible! Mientras tanto, al otro lado del embalse, los marines de Oliver Smith vivían su propia odisea, pero con un resultado muy diferente. Aquí nace esa frase legendaria. Sí, la retirada desde Yudam Nai.
Los Marines estaban igualmente rodeados, pero gracias a la planificación de Smith, no estaban aislados. Tenían sus depósitos de suministros, sus islas de supervivencia. ¿A las que podían replegarse? De forma ordenada. Cuando un periodista le preguntó al general Smith sobre la retirada, su respuesta fue legendaria. Retirada. Demonios. Simplemente estamos atacando en otra dirección. Exacto. Y no era solo una frase ingeniosa, era una descripción literal de su estrategia. No estaban huyendo, se estaban retirando combatiendo como una unidad cohesionada. Y lo más importante, trayendo consigo a todos sus heridos y la mayor parte de su equipo pesado. Fue una obra maestra de retirada bajo presión. esa retirada culmina en el puerto de Undam. La batalla no termina en las montañas, sino en el mar. Así es, termina con una de las evacuaciones navales más grandes de la historia. La Marina de Estados Unidos logra una hazaña logística increíble. No solo rescatan a los 105,000 soldados del Cuerpo X, Sino que también se encuentran con una marea humana. casi 100,000 civiles norcoreanos, huyendo desesperadamente del avance comunista, suplicando que los llevaran. Y la Marina tomó la decisión de evacuarlos también, Abarrotando los barcos. hasta el límite. Hay un caso famoso, el del SS Meredith Victory, un barco diseñado para 12 pasajeros que evacuó a más de 14,000 refugiados en un solo viaje. Es un destello de humanidad en medio de la brutalidad. Logran escapar, pero la promesa de Navidad en casa está hecha añicos. Para el 5 de diciembre, Pyongyang es evacuada. Las fuerzas de la ONU han sido barridas de Corea del Norte. ¿Cómo digiere una derrota así alguien como MacArthur? Muy mal. Para él fue una humillación personal y profesional. Inmediatamente declara públicamente que se enfrenta a una guerra completamente nueva. Y empieza a culpar a Washington por las restricciones que, según él, le impedían ganar. Empezó a pedir bombardear China, usar armas nucleares. Lo que habría significado una tercera guerra mundial, sí. El presidente Truman estaba furioso. La insubordinación era flagrante. Le ordenó tajantemente a MacArthur que no hiciera más declaraciones públicas sin autorización. Fue el principio del fin de su carrera. Y en medio de esta crisis, la tragedia golpea de nuevo, de una forma casi absurda. Sí, el 23 de diciembre, a 2 días de Navidad, el general Walton Walker, comandante de todo el 8º Ejército, muere en un accidente de jeep. Choca con un camión surcoreano cerca de Seúl. Un golpe demoledor para la moral. ¿Quién lo reemplaza? El general Matthew Ridgway aterriza en Corea el día de Navidad y lo que encuentra es, un ejército desmoralizado, en plena retirada, casi en pánico. Vaya regalo de Navidad. Y cuando parece que nada puede ir peor, China lanza el golpe de gracia. En la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, lanzan su tercera fase ofensiva. Cerca de 170,000 hombres cruzan el paralelo 38, arrollando las defensas de la ONU. La guerra, lejos de terminar, entraba en su fase más sangrienta. La promesa no solo estaba rota, se había convertido en una burla cruel. Es increíble cómo en apenas un mes se pasó de la euforia de la victoria total a la casi aniquilación. La promesa de En casa para Navidad se transformó en el telón de fondo de una de las retiradas más brutales de la historia. Brutal y paradójicamente heroica. Es un testimonio asombroso de la resistencia humana. La batalla de Chosin redefinió por completo la guerra de Corea. Convirtió una victoria segura en una guerra de desgaste que, técnicamente, sigue sin terminar. El punto muerto que se estableció entonces es, en esencia, el que perdura hasta hoy, en la península coreana. Al final, los líderes siempre usan promesas como «la guerra terminará pronto» para mantener la moral. Pero esto nos deja con una pregunta. ¿Qué impacto tiene en la mente de los soldados y en la memoria de una nación cuando una promesa así se rompe de forma tan catastrófica? Es una pregunta fundamental. ¿Cómo una derrota táctica devastadora, como fue Chosin, se transforma con el tiempo en una leyenda de heroísmo, como es la historia de The Chosin Few, los pocos de Chosin? Es un recordatorio de que en la historia a veces la forma en que se lucha una retirada puede ser más importante que la victoria que nunca se consiguió. Totalmente. Gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio.
para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.